Saludos cordiales, queridísimas partículas divinas. Damos la bienvenida a nuestros oyentes de Radio 21 Sierra Oeste de Madrid en el 107.5, 107.8, 107.9. Os presentamos el podcast 278 de Mágica Vida Radio. Hoy nos centramos en los más desfavorecidos del mundo. Es necesario que tomemos conciencia para buscar soluciones, hacer de este mundo un lugar mejor y más justo. Comenzamos hablando de Yemen, del horror de una guerra olvidada. Nos habla de ello Eva Eril, de la ONG Solidarios Sin Fronteras. Nuestra amiga Lola Blanco nos presenta su último libro, Juegos con Tapones, dedicado a los niños y niñas que viven en los campamentos de refugiados saharauis para hacerles la vida un poquito mejor. Y mucho más en este nuevo programa para un mundo más consciente. Cerca de 40 personas, según datos de algunas ONGs, 23 según datos de esos que dicen llamarse oficiales, han perdido la vida hace pocos días en la frontera con Melilla. No venían de vacaciones, buscaban una vida mejor, huyendo de una hambruna catastrófica según una alerta de Bruselas, huyendo de la guerra, las enfermedades, la violencia. En fin, ante la desesperación el ser humano busca una salida de la mejor forma posible. No es fácil gestionar una entrada masiva, una avalancha humana de este calibre, ¿no? Pero desgraciadamente lo que parece evidente es que la actuación policial con uso de gases lacrimógenos, golpes de porra, lanzamientos de piedras y desatención sanitaria posterior contra migrantes heridos y sumamente debilitados tras días sin comer pudo agravar las consecuencias. Hemos expoliado África durante siglos, ahora en pleno siglo XXI, además les despreciamos y acabamos con sus vidas por querer acercarse a nuestro mundo de confort. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Mágica Vida, con Nino Martínez. Solidarios Sin Fronteras es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que ofrece ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo en Yemen. Yemen es un país que vive una guerra silenciada, más bien una invasión, una guerra silenciada por el mundo desde marzo de 2015 y uno de los países más pobres del planeta. Nos acompaña una de las fundadoras de Solidarios Sin Fronteras, Eva Eril, para hablarnos sobre ello. Encantado de saludarte y tenerte en Mágica Vida, Eva. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Un placer. Bueno, primeramente, oye, ¿en qué parte del mapa está Yemen? Porque estoy seguro que la mayor parte no se sabe dónde está. Esa es muy buena pregunta para empezar, porque yo creo que el 90% de la población colocaría Yemen en África, y no. Yemen es un país de Asia. Para su desgracia, es el país que une África con Asia. ¿Qué significa? Pues que la guerra que está viviendo desde el 2015 es una guerra absolutamente geopolítica por el control de su territorio. Yemen es un país muy, muy pobre, es de hecho el país más pobre de toda la península arábiga y ya antes de la guerra dependía el 90% de la ayuda humanitaria y siempre ha sido un país sin agua, pero es el país que une Asia con África y por tanto por donde circulan, sobre todo por el sur, por el Golfo de Adén, que es la salida al Mar Rojo de Israel, la única salida que tiene Israel al Mar Rojo, que ese también es un gran problema para Yemen, por donde circulan cada día unos 5 millones de barriles de petróleo desde los países árabes como Emiratos o Arabia Saudí hacia Europa y Estados Unidos. Uh-huh. De hecho, el control de ese paso del petróleo y ahora más que nunca con la guerra en Ucrania, porque la otra salida que tenía Arabia Saudí por el norte pertenece a Irán y ahora mismo Irán es aliado de Rusia, con lo cual la situación es bastante jodida. Pues eso es lo que hace que el tema más importante de por qué de la guerra en Yemen. Pero está situado en Asia, no en África. Oye, ¿por qué esta guerra, esta invasión no es noticia de primeras portadas?
o abrir los telediarios o cualquier medio de comunicación? Bueno, yo creo que esta es la pregunta que más me han hecho. En todas las entrevistas es el elemento clave, ¿no? De por qué. Y sobre todo ahora otra vez vuelvo a Ucrania, pero es que es imposible no volver a Ucrania. Los que estamos en el mundo humanitario, sobre todo en países tan abandonados, no podemos evitar constantemente mirar hacia lo que se está haciendo en Ucrania y lo que no se está haciendo, ¿no? Yo te diría que ante esta pregunta hay como varios elementos. El más importante, ¿por qué no sale Yemen en los medios? ¿Por qué no se habla cuando los datos de la ONU establecen que es la mayor emergencia humanitaria del planeta? Desde hace 7 años que está en guerra, es la mayor emergencia humanitaria del planeta. Se convirtió en la mayor emergencia en 6 meses. En nada, porque ya era un país que no tenía nada. Entonces, realmente la situación, a diferencia, por ejemplo, de Siria, por poner un ejemplo, en Siria había una clase media cuando empieza la guerra. Esa es la clase media, los médicos que salieron primero del país tenían como fondos para poder salir, incluso para pagar a las mafias, pero es que en Yemen no existe la clase media. Hay 4 muy ricos y todos los demás muy, muy pobres. Entonces, ¿el por qué? Bueno, elemento número 1, el principal, el básico, la venta de armamento. Toda Europa, menos algún país nórdico, y Estados Unidos y España como país europeo, uno de los que más, vende el armamento a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes que matan en Yemen. O sea, negocio, puro negocio. Ahí el elemento es decir, matar niños en Ucrania está muy, muy mal y Pedro Sánchez se mesa los cabellos, esto no puede ser, pero matarlos en Yemen es negocio. Daños colaterales, ¿qué más da? Son niños musulmanes que están ahí, ¿qué más da? Llevamos casi 370.000 personas muertas. Eso es lo que se ha podido contabilizar. Pensar que un país musulmán, la gente se tiene que enterrar inmediatamente. No es como aquí, entonces, la contabilización de los muertos en zonas totalmente cerradas, que no se puede acceder, de montaña y tal. Hay más de 10.000 niños muertos en Yemen desde que empezó la guerra. Bueno. Ese sería el tema principal. O sea, el negocio, el puro negocio de la venta de armamento. España no solamente vende, sino que ha duplicado la venta de armamento y además no se despeina porque ahora mismo ayer la ministra decía, bueno, es que no tenemos ninguna certificación de que se estén usando en Yemen y no hay ninguna orden internacional que nos prohíba esa venta. No tienen vergüenza. La segunda es un país cerrado y bloqueado desde el principio del inicio de la guerra por los propios países. Piensa una cosa, nos venden una peli, lo poco que nos venden de Yemen, nos venden una peli de que estos son estos musulmanes que se matan entre ellos. Esto es una guerra civil. No, no es ninguna guerra civil. En el momento en que el expresidente de Yemen huye del país, se va a Arabia Saudí, pide ayuda a Arabia Saudí y Arabia Saudí la apoya en Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, esto es una guerra internacional. De hecho, Arabia Saudí no tiene ejército. Sin la logística de Estados Unidos, de Francia y de Gran Bretaña, esta guerra no existiría. Así que desde aquí es como decir que esto es una guerra entre ellos y que es una guerra civil, nos quita totalmente la responsabilidad. O sea, Europa no tenemos ninguna responsabilidad sobre lo que está pasando, hombre, muchísima. Vendemos las armas, imagínate si tenemos responsabilidad. Y los pilotos sauditas se han entrenado aquí, en Morón de la Frontera, y la logística es estadounidense, o sea, claro que tenemos. Por supuesto. Luego, el estar cerrado y bloqueado desde el primer día impide la entrada de periodistas independientes. O sea, que ahí solo han podido entrar los grandes medios como la BBC o algún otro y siempre, claro, con todos los contactos con las milicias y tal, que solo enseñan lo que quieren que vean. Pero los independientes no pueden entrar. Y el tercer elemento súper importante es que al estar cerrado, bloqueado y ser tan pobre y con un mar por medio, que es el que une a Yemen con Somalia, Etiopía y Eritrea, no hay refugiados casi yemenitas. Tú no habrás oído muchos refugiados yemenitas en Grecia, por ejemplo. Entonces, como no hay, no existe. Lo que no sale en la tele, no hay refugiados, no hay periodistas y además se vende armas, es un cóctel. Entonces, lo que pasa en Yemen no se habla, no se cuenta y ahí estamos, 7 años después. ¿Cómo está la situación actualmente? La guerra ha habido una tregua terrorífica. Ahora está peor que nunca.
primero llevamos 3 meses de que se ha firmado una tregua. Se empezó con el Ramadán, una tregua de 2 meses, aunque la están incumpliendo todas las partes, pero bueno, a nivel de la población al menos sí que han dejado de caer bombas del cielo. Así que bueno, al menos no salen a la calle y les matan, ¿no? Pero a raíz de la guerra de Ucrania la situación ha empeorado más que nunca porque Yemen dependía del cereal de Ucrania y del gas de Rusia. Es decir, el cereal de Ucrania no le llega porque los puertos ucranianos están bloqueados y ha pedido ayuda a la India. La India acaba de ayudar con el cereal a Afganistán y ha comunicado que no puede ayudar más porque tiene a su población que ha pasado una sequía muy importante y que no tendrá grano para ellos. Y luego depende del gas de Rusia. Está la gente cocinando con los plásticos que cogen en la calle. Tenemos las últimas noticias que tenemos de Faten, del equipo allí, es que familias que están entregando a sus hijos a las milicias a cambio de estufas de gas, los niveles de bestialidad son muy grandes. Qué horror, qué horror. Oye, Solidarios Sin Fronteras, cuéntanos con qué fines, bueno, los fines está claro por los que se creó, ¿no? Cuéntanos un poco lo que hacéis allí. Mira, nosotros nacimos como nacen las cosas, así un poco... no diré de casualidad, pero resulta que somos 3 mujeres, ¿vale? Noelia, Faten, en Yemen, Faten, que es yemení, Noelia y yo. Las 3 somos voluntarias, eso es muy importante. Somos la única organización creada en España para ayudar en Yemen. Cuando digo eso me refiero a que, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, que está en Yemen, no es española, es francesa con sede en España. Las grandes todas tienen sede en España, pero ninguna está creada aquí. Uh-huh. La única creada en España somos nosotras y además 3 mujeres voluntarias. O sea, bastante tela el tema, ¿no? Y la cosa nace, pues bueno, tanto Noelia como yo somos personas que nos gusta viajar y yo suelo ir sola, muchos años llevo ya viajando sola y me fui a Yemen en el 2013. Enamorada de lo que había leído del país, piensa que es patrimonio de la humanidad, muchísimas de las ciudades yemeníes, la capital es única en el mundo, no hay otro lugar igual, increíblemente bonito, y me fui allí con mi mochila, imagínate, cuando pedí el visado aquí en España, pues hacía 8 años que no habían dado un visado de turista para Yemen, en la Embajada de Madrid. Llegué allí y era un poco la atracción. Mujer occidental, rubia, sola por ahí, todo el mundo quería invitarme, todo el mundo quería... Y me gustó tanto el lugar que fui forjando bastantes relaciones con la gente, ¿no? Pero el destino quiso que el 4º o 5º día que estaba por ahí, un señor se me acerca en la calle y me dice, tienes que subir al Hotel Burj Al Salam, que hay la mejor puesta de sol y la llamada a la oración espectacular sobre la ciudad vieja. Y subí, y mientras estaba allí, a mi lado había una mesa. Chicos y chicas celebraban un cumpleaños, algo que en Yemen no es muy habitual. Ver el espacio público con hombres y mujeres jóvenes cantando no es algo muy habitual. Entonces yo miraba tanto que la persona que hacía el cumpleaños se levanta, me trae un trozo de pastel y me lleva a su mesa, me invita. Ella es Faten. Aquello hizo que nos diéramos los teléfonos, en aquel momento el Facebook también empezaba bastante. Y bueno, como yo volví al país varias veces, pues forjé una relación con Faten y con otras personas. Cuando empieza la guerra, justo coincide, eso fue en el 2013, yo fui volviendo 2014 y en enero del 2015 salía de Yemen y me doy cuenta que en el aeropuerto está pasando algo bastante grave. Digo, madre mía, y entonces, bueno, al cabo de 2 meses empezaba la guerra. Justo coincide que yo me doy cuenta que mis amigas y amigos yemenitas están todos en redes publicando gatitos, florecitas, menos una, Faten. Faten está ahí, entonces claro, empiezo a enviarle WhatsApp de Faten, ¿qué pasa? Y empieza a explicar. Y justo coincidía, yo llevaba 10 años voluntaria en Etiopía, en un proyecto con niños también, y se estaba terminando, lo habíamos pasado a manos etíopes. Entonces Faten lanza, al cabo de 1 mes y medio, lanza esa pregunta que nos cambia la vida a Noelia, a mí y a ella, que es, ¿podemos hacer algo por mi país? Tienen hambre. Y así fue como, vale, Faten busca una pequeña organización, nosotras buscaremos, Noelia ya se había unido también, pues buscaremos una en España y a ver qué podemos hacer.
Inmediatamente yo me doy cuenta que no hay ninguna organización pequeña española y FATEN dice, yo no confío en nadie, la situación es muy, muy complicada, lo haré yo. Y así nace Solidarios Sin Fronteras. Nace que no sabíamos dónde nos metíamos. O sea, quizá la que más yo, porque llevaba 10 años en cooperación, pero tampoco, porque una cosa es ser voluntaria en un proyecto, aunque estés muy vinculada, y otra cosa es liderar un proyecto, y más en un país musulmán, con la islamofobia que hay en España y en Europa, desconocido, que nadie ubica en el mapa, era como, ¡guau! Y que además está bloqueado, por lo cual no podemos trabajar como se trabaja en Siria o en Grecia, enviando containers. No, aquí no se puede enviar nada. Solamente la parte económica, que es la única que no está del todo cerrada, porque las remesas de los yemeníes en el extranjero mantienen el país. Entonces, si no, mataríamos a 30 millones de personas, ¿no? Pero claro, nosotros la creamos con una ingenuidad que ahora me doy cuenta 7 años después que éramos ingenuas. O sea, queríamos cambiar el mundo, seguimos queriendo cambiar el mundo, pero nunca imaginamos que esto era lo que está siendo de complicado, difícil, bueno. Es decir, lo que hacéis es enviar el dinero allí y FATEN, que es vuestra compañera, ella lo que hace es comprar lo necesario, alimentos, todo lo necesario para la salud, ¿no? Y lo distribuye allí. Como no se puede enviar nada, o sea, uno de los graves problemas de Yemen es que los países que lo tienen bloqueado, sobre todo Emiratos Árabes y Arabia Saudí en este caso, entran los productos que ellos quieren a los precios que ellos quieren. Entonces tienes un país que se muere de hambre, 30 millones de personas, y hay 22 millones que tienen hambre. O sea, es más del 80% de la población no tiene nada, con productos que a veces entran de mala calidad, porque son los productos que no quieren ni en Arabia Saudí ni en tal, pero a unos precios como si fuera Noruega. Entonces, a veces te encuentras con tiendas que tienen cosas, pero es que el yemení no lo puede pagar. Y además, Arabia Saudí, por ejemplo, bombardea las fábricas de producto básico, leche, arroz, cereales, e introduce el suyo malo y a un precio enorme. Entonces, como no se puede enviar nada quiere decir nada, ni ropa, ni nada de nada, al final hay que darle la vuelta y pensar, vale, pues incluso a lo mejor no es tan mala idea enviar el dinero porque la economía local se queda allí ese dinero. Las pequeñas tiendecitas donde compramos el arroz, el no sé qué, al final ese dinero lo tienen yemenitas, no lo hemos gastado aquí. Para enviar ahí un container que puede costar 6.000 o 10.000 euros enviarlo. Pero ¿eso qué implica? Pues implica que la cuenta bancaria que tenemos en Yemen la tenemos que estar cambiando cada 2 por 3 porque nos la buscan. Las milicias, los bandos buscan. Llevamos muchos meses que las ONGs estamos muy criminalizadas. Se nos acusa de ser el mal, de querer que las mujeres sacarlas de la familia, etcétera. Todo lo que te puedes imaginar de unos pirados islamistas radicales que son las milicias, porque la población de Yemen es maravillosamente amable, pero en los países árabes hay una pequeñísima parte de población radicalizada que jode a todo lo demás. Entonces somos el mal. Somos el occidente, lo que hay que combatir, con lo cual hay que estar todo el tiempo. Mira, ahora acabamos de quitar todos los logos de nuestros depósitos de agua, que ahora te explicaré los proyectos, y hemos puesto solo las siglas. ¿Por qué? Pues porque nos están buscando a todos las cosquillas, mucho. Han emitido comunicados que hay que expulsar a las ONGs, hay que meterlas, si hay mujeres yemeníes en las ONGs, hay que castigar a su familia, a su padre, a su hermano. O sea, estamos a un nivel... Qué horror. Y dices que es difícil, que no es fácil, gestionar el dinero, entonces me imagino que será mucho más complicado todavía el distribuir los alimentos o todo lo necesario a nivel sanitario, ¿no? Sí. Yo creo que nosotras hemos sobrevivido los 7 años y medio que llevamos sin parar ni un mes, que eso tiene mucha... La verdad es que yo todavía no, a veces alucino mucho con lo que llevamos, ahora te contaré un poco lo que hacemos, pero porque somos una ONG pequeña y de perfil bajo. Es decir, pues eso, nuestra camioneta, por ejemplo, es desvencijada, pequeña, no hay ningún logo, repartimos las cajas de alimento a las familias de 15 en 15, hacemos... movimientos a horarios en que FATEN sabe que la gente está o rezando o comiendo.
estamos moviéndonos un poco casi en clandestinidad allí, la verdad es que sí. Sí, o sea, conseguir aquí los fondos es complicado y más ahora. Ahora mismo tenemos un mundo mirando a Ucrania y a nada más. A nada más. O sea, donantes, empresas, entidades, organismos, todo el mundo está mirando únicamente a Ucrania. Las donaciones han bajado en picado mucho. No tanto los socios o la gente que está vinculada, no. Pero todas aquellas donaciones puntuales que nos ayudaban a completar lo que necesitamos están en Ucrania ahora mismo. Hemos tenido, por ejemplo, 3 entidades un poco grandecitas que nos daban, una nos daba 50.000 euros al año y nos ha comunicado que se los da a Ucrania. Con lo cual dices, hombre, no sé, igual Ucrania esos 50.000 con todo lo que tiene no le hacen y a nosotras nos hacen mucho, ¿no? Pero enviarlo es complicado, sí, no me extraña que no haya más organizaciones españolas allí porque hay que tener toda una red de contactos increíble y luego una vez lo recibe FATEN, pues sí, vamos haciendo. Nosotros tenemos básicamente 4 proyectos. El primero que empezamos... La siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿qué proyectos tenéis en marcha? Empezamos con alimentación, que era cuando FATEN mandó el mensaje, podemos hacer algo, tienen hambre, empezamos con alimentación. Claro, éramos tan pequeñas, y seguimos siendo pequeñas, pero que la idea fue alimentar a mujeres con niños que huyen de los bombardeos y se desplazan normalmente hacia las ciudades. Piensan que en la ciudad tendrán una oportunidad y la ciudad es salvaje. Entonces aparecen un montón de campos de desplazados espontáneos que no gestiona nadie, que no tienen ningún servicio, nada. Y son mujeres, los hombres han muerto o están luchando o se han quedado guardando la pequeña parcelita de tierra, ¿no? Entonces tienes a 1, 2 o 3 mujeres con 6, 7, 8, 9 niños que no tienen nada. Empezamos, y fíjate, en el 2015, cuando empezamos, enviábamos el dinero para 15 familias, 15 packs de alimentos grandes, damos huevos, damos atún, damos arroz, damos patatas, damos plátanos, damos jabón, o sea, son cajas grandes, pero enviábamos para 15. Estamos enviando para 200 al mes. O sea, unos 1.500 personas al mes comen gracias a lo que enviamos. A partir de eso, el siguiente proyecto fue agua. Yemen tiene la peor epidemia de cólera del mundo. No hay otra igual. Entonces, FATEN empezó a pedir agua potable. No hay agua potable. Ya antes de la guerra no tenía agua, pues ahora peor. Entonces, decidimos empezar en campos de desplazados instalando depósitos de agua de 2.000 litros. Ahora tenemos escuelas y campos de desplazados. Empezamos instalando 2 depósitos, que me acuerdo, esto era, me parece, marzo de 2016, 2 depósitos de agua de 2.000 litros y actualmente tenemos 44. 44 que dan agua a 7.000 personas cada semana. Después de esto, hicimos un proyecto de reconstrucción de casas. Hubo 2 huracanes que destruyeron las casas de una isla yemení y reconstruimos las casas, pues que ya es el colmo ya de que lo que les pasa. Y en el 2018 empezamos el que, bueno, siempre ha sido el proyecto que a la gente le toca más, ¿no? Que tampoco no sé por qué, porque la comida y el agua son muy importantes, pero bueno, el proyecto escolar. Siempre los niños son más empáticos, ¿no? Las niñas. Una de las consecuencias más bestias de la guerra y de la guerra en Yemen es el aumento brutal del matrimonio infantil y el aumento brutal del reclutamiento de niños como niños soldado, las dos. ¿Qué ocurre? Cuando antes de la guerra se había conseguido disminuir muchísimo el matrimonio infantil, estábamos a un 17% y sobre todo en zonas muy rurales, de montaña, muy tribales. Yemen es muy tribal, ¿eh? Ahora estamos al 72%. Es decir, 72 de cada 100 niñas están casadas antes de los 18 y muchas antes de los 15. ¿Por qué? Lo más importante yo creo que aquí es la falta de formación, de educación, la ignorancia, que es muy elevada. Tú mantén al pueblo analfabeto total e ignorante y podrás hacer con él lo que quieras. 2, no tienen nada, no tienen dinero, no tienen comida. Entonces, lo primero que sucede es que sacan a la niña del colegio. Esa es la primera cosa que pasa. La violencia sexual es tan alta que no la pueden poner a pedir por la calle ni a vender huevos porque la van a violar y la van a secuestrar. No la pueden dejar sola en casa por lo mismo, mientras van a intentar vender algo.
Perdona, las violaciones son perpetradas por la, por por todos, por por las todos. milicias, por todos los bandos, por todos. En una situación de guerra, no solo en Yemen, en Siria, en Sí, 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 Sudán, en eso sí, sí. Etiopía, la violación como arma de guerra es brutal. Ahora mismo en Ucrania, las violaciones, en Afganistán, o sea, ¿De el qué año, someter a la mujer y violarla y de es qué un arma años de guerra. estamos hablando de niñas? No, no es por darle, no por crear morbo, pero De niñas, mira, tenemos de todo, o sea, hay la mayoría, o sea, este 72 están casadas antes de los 18, hay un elevado número antes de los 15, entre los 15 y los 18 hay un 58%, así que te puedes encontrar otro tanto por ciento elevado entre los 8 y los 15. ya, ya, ya. ¿Qué ocurre cuando las sacan del cole? Primero, no las pueden mantener. Entonces, y como además las violan, las secuestran, las desaparecen, al final la familia te dice, no la puedo dejar sola en ningún sitio porque la van a violar y la van a matar. La dan en matrimonio pensando en su ignorancia, ¿eh? La van a alimentar, la van a mantener y bueno, la abusarán 1, pero no 5. Esa es la idea. Santo Dios, de verdad. Entonces, muchas veces yo hablo con las mujeres allá a través de FATEN y tal, y es como, pero tú fuiste casada a los 12 o a los 13. Y ella te dice, yo no quiero eso para mi hija. ¿Cómo voy a querer eso para mi hija? Pero no les quedan muchas alternativas. A los niños ahora mismo los están dando a las milicias a cambio de estufa de gas o de poder de una cabra para mantener al resto de la familia. Es que no hay mucha más, no hay alternativas. Sí, Los sí, sí. niños en Yemen están comiendo hojas de los árboles, están comiendo redes venenosas hervidas. A mí el otro día nos escribía una donante diciendo, os quito la donación porque habéis visto cómo están los niños de Ucrania. Y dices, si yo te mando las fotos de los niños de Yemen no duermes en un mes, ¿eh? Porque la realidad es que los niños esqueléticos están en Yemen y en Sudán del Sur. ¿Eh? Entonces, esto, por un lado el matrimonio, por el otro lado eso, a los niños los ponen a pedir por la calle y las milicias pasan, hemos visto los camiones muchas veces, pasan en camiones, se los llevan de niños soldado y ¿eso qué es? Violaciones, niños bomba, bla, bla, todo lo que te puedes ocurrir en una guerra, ¿no? Entonces, ¿Qué se en el puede hacer? 2018, sí, es muy bestia. En el 2018 una profesora encontró, bueno, no sé cómo supo de FATEN, eso nunca lo he sabido, pero llegó a FATEN y le pidió ayuda. Le dijo que había como 120 niñas en la escuela donde estaba que no iban. Cada vez faltaban más y más. Y ella, pobre, en su ingenuidad decía, si les damos algo de comer, quizás si les damos un dulce o un zumo, la familia. Entonces, bueno, lo que hicimos fue hablar con la pediatra de los años de Etiopía, que yo conozco, que está en Suiza. Le pedimos ayuda. Sabrina, necesitamos ayuda. Ella nos dijo qué hay allí para comer y lo que hicimos fue crear un desayuno completo diario, pero un desayuno con leche, con pan, leche, queso, huevo o atún, cada día una cosa diferente y fruta fresca. Es decir, mucho más de lo que comen en su casa, que comen un bol de arroz. Empezamos y dijimos, bueno, a ver qué pasa. Al cabo de 2 semanas no solo teníamos la escuela llena, sino que es que esas niñas eran otras. O sea, empezaban, las veías en el patio jugando, saltando a la comba, en las clases no iban arrastrando los pies, no se dormían en los pupitres. Y dijimos, madre mía, o sea, esto es el proyecto alimentar, educar y proteger. En un país donde hay 5 millones de niños que no van a la escuela por los bombardeos, les alimentas, las familias dicen, si tú las alimentas, yo las llevo al colegio, y les proteges durante unas horas de los bombardeos y de estar por las calles. Eso empezamos con una escuela, actualmente tenemos 3. La primera fue de niñas, en la segunda ya fue mixta, porque FATEN nos dijo, no, los niños también, los niños soldado también, y ahora tenemos 1.590 niños y niñas cada día. Ese es el proyecto más caro, porque cuesta 17.400 euros cada mes, la broma, que no es ninguna tontería para una ONG tan chiquitina. Pero claro, es como increíble. ¿Y de qué forma, tenemos que ir terminando ya casi, se nos acaba el tiempo de qué forma se os puede ayudar? Dinos. Pues bueno, como he dicho, nosotros somos una ONG de voluntariado total. O sea, aquí las personas que más ponemos somos Noelia y yo. Y así tiene que ser.
¿eh? Yo siempre digo, no se puede pedir a la gente que haga lo que tú no haces, como ejemplo. Por tanto, nosotras somos las primeras donantes, las primeras todo, y así es. Entonces, bueno, como he explicado, la única vía que tenemos es la vía económica, no hay otras, ¿vale? No tenemos opciones de, oye, ¿te puedo dar ropa? No, es que no las hay. La vía económica a través de una cuenta bancaria ¿no? Tenemos diferentes vías. Las principales en la página web, si entran, solidariosinfronteras.org, que verán, si ponen Solidarios Sin Fronteras Yemen, salimos las primeras, somos naranjas, de color naranja, y allí hay el apartado donar, y en el apartado donar tienen todas las opciones. Donar puntualmente, hacerse socias con la cuota que quieran, a partir de 5 euros, lo que quieran. Y luego tenemos Bizum también para la ONG, que hay un código que está ahí en la página. Y tenemos también una cosa que se llama Teaming. No sé si sabéis lo que es Teaming. Teaming es una plataforma española que permite a las ONGs crear proyectos que se llaman grupos y cuando una vez lo han creado tienen que buscar gente que se una al grupo y cada persona que se une dona 1 euro mensual. No puede dar más, ¿eh? Nosotros tenemos 3 grupos, Agua para Yemen, Desayunos Escolares y Desnutrición en Yemen. Y la gente que se une dona 1 euro a un grupo, 2 euros a los 2 o 3 a los 3. Parece una tontería, ¿verdad? Pero no lo es. Somos 5.800. Qué bien. Pues animamos. 5.800 euros nos ha costado la vida y más, quonseguir eso. Es lo que más... Para ir terminando, perdóname, yo sé que además te entiendo perfectamente que quieres transmitir todo lo posible sobre esto, ¿no? Además tenéis la posibilidad de adquirir regalos, ¿no? En la página web, he visto, ¿no? Cuando podemos, a través de Yemen, como está cerrado, la única vía por el sur, con Egipto, a través de barcos, de tanto en tanto alguien yemení se anima a ayudarnos y traslada una maleta a Egipto con producto yemení. Café, hay productos en Yemen buenísimos, es la cuna del café mundial, y entonces Noelia o yo nos vamos a Egipto a buscarlo y luego preparamos aquí productos que la gente puede regalar en Navidad o cuando quiera, y es otra forma de ayudar. Estupendo. Eva, que muchísimas gracias por estar, muchísima felicidad, enhorabuena por iba a decir, este proyecto no es un proyecto, es una acción realmente humanitaria, enhorabuena de verdad de corazón. Y ojalá se haga mucho más visible, que yo creo que también que es una forma de ayudar también, que se haga mucho más visible, que no cerremos los ojos y solamente lo enfoquemos a un determinado punto del planeta por intereses, yo lo tengo claro, y tú también seguro, por intereses puramente económicos, ya no políticos, sino económicos. Así que bueno, ¿qué te puedo contar? Que un abrazo muy grande para las 3. Muchas gracias por dar voz. Muchas gracias. Un placer. Para todos los niños y niñas de Yemen y para todas las familias. Un abrazo. Muchas gracias. A ti.